Hola, ¿qué tal? En este video veremos el cálculo diferencial de funciones de una variable. En especial le prestaremos atención a lo que sería la derivada. Y para que una función sea derivable, en todos sus puntos la función debe ser continua, es decir, no deben existir vacíos en su gráfica. Y básicamente lo que nos dice una derivada o lo que representa una derivada es la rapidez de cambio de una función en un determinado punto. Es decir, qué tan rápido se está produciendo una variación o un cambio de una magnitud con respecto a otra. Recordemos que en videos anteriores habíamos dicho que una función es la relación que existe entre una magnitud con respecto a otra magnitud. Ahora, al aplicarle la derivada a una función, la derivada nos está diciendo qué tan rápido se produce esa variación de una magnitud con respecto a otra magnitud. Entonces, con lo anterior, ahora podemos decir que la derivada de una función evaluada en un punto nos arroja el valor de la pendiente de la recta tangente en dicho punto. Es decir, al aplicarle la derivada a una función, lo que estamos obteniendo es el valor de la pendiente que se genera en dicho punto. Pues bien, el valor de la pendiente de la recta tangente es un número que nos dice qué tan rápido se está produciendo la variación entre las magnitudes, y esto lo podemos analizar mucho mejor a través de una gráfica. Esta gráfica lo que nos dice es que, por ejemplo, si tenemos un punto y otro punto, y estos dos puntos los unimos por medio de una recta, al hacer que estos dos puntos se acerquen demasiado, nos estará dando, ahora sí, la tangente que se forma en esta gráfica. Ahora, si estudiamos un poco mejor esta gráfica, nos podemos dar cuenta que existe una variación en el eje Y y una variación en el eje X, que está dada por la posición de estos dos puntos. Es decir, esta distancia, delta X, está dada por la posición de este punto y la posición de este punto. Ahora, la posición en Y está dada por la posición de este punto en el eje vertical y la posición de este punto en el eje vertical. Ahora, esto lo podemos denotar de esta forma. Ahora, ¿qué pasaría si le aplicáramos el límite cuando delta x tiende a 0 de esta variación? Lo que haríamos es que esta distancia se haga cada vez más pequeña y estos dos puntos se empiecen a unir cada vez más. Y como esta recta que pasa por estos dos puntos, al unirse cada vez más, lo que nos estaría dando es la recta tangente que se genera en esta gráfica. Entonces, al realizar este límite cuando delta x tiende a 0 de esta variación, lo que estamos haciendo es que estos dos puntos se unan cada vez más. Por lo tanto, estamos obteniendo el valor de la recta tangente y la derivada nos da el valor de la recta tangente, por lo tanto este límite será igual a la derivada de y con respecto de x. Entonces, cuando tenemos aquí el diferencial de y entre el diferencial de x, lo que estamos tratando de decir es que tenemos una cantidad infinitamente pequeña entre una cantidad infinitamente pequeña. Y esto lo podemos ver de esta manera. Cuando hacemos este delta y muy pequeño y cuando hacemos este delta x muy pequeño, estos dos puntos se van a unir cada vez más. Y al unirse cada vez más, la recta que pasa por estos dos puntos sería lo que llamamos la tangente de esta gráfica. Ahora, una cosa más acerca de las derivadas es que las derivadas son operadores lineales. Los operadores lineales tienen la capacidad de sacar a los escalares y abrir las sumas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tenemos aquí a una función en la cual estamos intentando sacar una derivada y aquí tenemos un escalar de por medio, es decir, una constante, lo que haríamos, lo que harían los operadores lineales es sacar a la constante y operar simplemente con la variable. También nos dicen que abren sumas. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si tenemos una función la cual se compone de una suma y a esta función le intentamos sacar la derivada, lo que harían los operadores lineales es abrir esta suma y aplicarle la derivada a x al cuadrado y también aplicarle la derivada a x, pero por separado. Entonces, siempre que nosotros tengamos una operación la cual saque a los escalares y además abra las sumas, entonces estamos tratando con un operador lineal, tal como lo hacen las derivadas y tal como lo hacen las integrales. Pues bien, ya para concluir, también existen diferentes fórmulas que nos ayudan a resolver lo que son las derivadas. Y la primera fórmula que deberíamos de conocer sería la derivada de una constante. Siempre que nosotros tengamos una función constante, la pendiente que se forma va a ser igual a 0, por lo tanto la derivada de c de una constante siempre es igual a 0. Ahora bien, tenemos la derivada de la función lineal, la función x. La función x siempre va de 1 a 1, por lo tanto la pendiente que se forma siempre es igual a 1. También tenemos la derivada de x a la n. X a la n, para poder derivarlo, primero sería multiplicar el exponente por la base que acompaña a la variable. En este caso es 1, así que simplemente lo colocamos hacia abajo y al exponente le restamos una unidad. Esa sería la tercera fórmula para las derivadas que tienen la forma de x a la n.
La cuarta fórmula sería la derivada del logaritmo natural de x. Siempre que nosotros tengamos un logaritmo natural de x y querramos derivarlo, siempre va a ser igual a 1 sobre x. También tenemos una derivada muy conocida que es la derivada de e a la x. La derivada de e a la x siempre se va a conservar, es decir, siempre será igual a e a la x.